Muy buenas noches. El día de hoy estamos iniciando el segundo programa de este proyecto denominado Análisis, con la conducción de don Francisco Dalanese Ruiz, quien es abogado litigante en materia penal principalmente, ex juez de apelación, ex fiscal general de la República y además de eso ex director de la CICIG en Guatemala, representando a las Naciones Unidas en dicho país centroamericano. Mario Rodríguez a las órdenes, y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al señor juez don Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal. Don Gustavo es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, con graduación de honor, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad de Chile, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, máster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología y Ley, y además máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Don Gustavo también ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica y además actualmente es juez de apelación de sentencia penal juvenil. Don Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir tanto con vos, que te conozco hace muchos años y te aprecio mucho, y con don Francisco también. Muchas gracias, Gustavo. El día de hoy tenemos un tema que consideramos que es prioritario y que debe ser parte de la discusión a nivel no solo del imaginario, sino que también a nivel de las personas que nos dedicamos específicamente al derecho, a la abogacía. Y es un tema de mucha actualidad, que es justamente el tema de el nombramiento de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En los últimos días, en los últimos años, hemos estado constantemente escuchando sobre esta dinámica, sobre lo complicado que es muchas veces nombrar las plazas que quedan vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Sabemos de nombramientos que han costado incluso meses y que han generado mucha polémica. Pues bueno, hoy tenemos no solo a una persona que conoce muy bien el proceso, una persona que incluso actualmente está en uno de los procesos de elección para la plaza de el señor juez don Álvaro Burgos Mata, quien en paz descanse, que fue por cierto, mi primer jefe hace ya unos 23 años, cuando era asistente jurídico, y que realmente le tengo un gran recuerdo como profesional y como persona. Y justamente Gustavo el día de hoy pues nos va a hablar de ese tema. Así que le doy la palabra a don Francisco para que haga una breve explicación sobre el tema de la división de poderes, de la importancia del Poder Judicial en el Estado de Derecho y de la Corte Suprema de Justicia. Don Francisco. Bien, muy buenas noches, don Gustavo, don Mario. Buenas noches a la audiencia. El programa de hoy es para mí de gran importancia, porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes de la República. Cuando hablamos de un sistema republicano, es porque se responde a un esquema ideológico constitucional de división de las funciones del Estado, pero funciones cargadas de poder. El poder legislativo tiene unas funciones de crear las leyes, de controlar políticamente al poder ejecutivo, y para eso tiene, valga la redundancia, tiene poder, tiene toda la autoridad para cumplir sus funciones. En su caso, el poder ejecutivo tiene el poder de ejecutar las leyes, de emitir decretos, de decidir las políticas de Estado en algunas materias importantes. Y tenemos al Poder Judicial en un tercer orden, pero no menos importante, que se encarga de ver porque las leyes se cumplan. Es al que le corresponde cuando los diputados se salen de lo que les corresponde y, por ejemplo, dictan leyes contrarias a la Constitución, anular esas leyes, poner en cintura a los diputados y
restablecer los derechos constitucionales de los afectados por esas leyes contrarias a la Constitución. En el caso del Poder Ejecutivo, cuando comete excesos, corresponde también al Poder Judicial por vía de la Sala Constitucional, o cuando se cometen delitos, o cuando hay abusos de otra naturaleza, discutir en sede penal o en la jurisdicción contencioso administrativa los actos de los representantes del Poder Ejecutivo, restablecer los derechos de las personas y pues controlar lo que hace el presidente, lo que hacen los ministros y las otras instituciones que conforman la administración central del Estado bajo el alero del Poder Ejecutivo. Pero también cuando los ciudadanos tienen conflictos entre ellos, el Poder Judicial es el que tiene que escucharlos, tiene que atender sus demandas, evacuar las pruebas y resolver quién tiene la razón en un determinado conflicto. Esto significa que la Constitución, las leyes y todas las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico solo son reales si hay jueces que las aplican. Y aquí la importancia del Poder Judicial. Cuando se habla del debido proceso, que a veces los políticos, algunos opinadores que hay en redes sociales desdeñan el debido proceso. Bueno, el debido proceso es la diferencia entre un Estado autoritario y un Estado de derecho. ¿Por qué? Porque el debido proceso impide al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo hacer desmanes. Impide también a las personas plantear demandas contra sus vecinos o contra las personas que tienen conflicto, e incluso al interno del Poder Judicial es el que le pone coto al Ministerio Público cuando abusa de los derechos de los imputados. Podrán decir, bueno, el debido proceso es una alcahuetería. Eso es muy fácil decirlo cuando uno no es el que está sometido a juicio. Pero todos los sometidos a juicio siempre reclaman el debido proceso, ¿verdad? Incluso por ahí algunos políticos que hablaban mal del debido proceso en su momento histórico, después tuvieron que invocar las garantías constitucionales y los derechos humanos para que los jueces los ampararan. Y esto es válido, esto es así porque los derechos son para todos. Pero lo importante es esto: el Poder Judicial, en la medida en que funcione, en la medida en que restablezca de los derechos violados a los ciudadanos, hace que la ciudadanía sea verdadera, porque una persona es ciudadano, una persona es libre en la medida en que sus respetos sean de verdad, sus derechos sean de verdad, no que estén en la Constitución y en las leyes y todos esos libros adornando bibliotecas. La Constitución de nada sirve si no hay jueces que la apliquen. Las leyes de nada sirven si no hay jueces que la apliquen. Y es muy fácil hablar cuando el acusado o el demandado aparece en el periódico y está muy lejos de nosotros. Pero nos volvemos muy sensibles a los derechos constitucionales, a los derechos humanos y al debido proceso cuando esa persona acusada o esa persona demandada somos nosotros o es nuestro padre, nuestro hermano, nuestros amigos, nuestros vecinos. Porque es muy fácil juzgar por la prensa al otro sin pruebas y despedazar su imagen y su honra. Pero la verdadera justicia es la que hacen los jueces de verdad, los comprometidos con la ley. Y esto implica que el juez tiene que tener una independencia, y posiblemente con don Gustavo luego profundizaremos de eso. Tiene que tener una independencia, no puede tener jefes. Los únicos jefes de los jueces son la ley y las pruebas. No existe otro jefe. En la medida en que un juez se subordine al criterio de otro y reconozca un jefe más allá de la ley y las pruebas, el Estado de Derecho está perdido. Don Gustavo, bienvenido. Usted viene a hablar de estos temas y espero que nos logre
ilustrar a nosotros, que logramos aprender y de igual manera el público que nos escucha, la audiencia que nos escucha, pueda llevarse algunos elementos de juicio importantes para saber el país en que vivimos. Muchas gracias, don Francisco. Una magistral explicación y una introducción excelente. Don Gustavo, ¿nos podrías explicar a grosso modo cómo es el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia cuando queda vacante una plaza? Ok. Primero que todo, nuevamente, muchísimas gracias. Le devuelvo el don, Gustavo, a secas. De previo a contestarte, Mario, nada más para señalar de que coincido con la introducción que hizo Francisco Dalanés, es teóricamente correcto, y pone, si se quiere, el dedo en la llaga. A todo lo dicho, yo le agregaría al final que lo que describe no es algo que podría llegar a ocurrir, sino que de hecho ha ocurrido y está ocurriendo. Y si se quiere, podría resumirse diciendo, como ya lo he dicho yo en otros contextos, que el Estado social de derecho en Costa Rica está en crisis. Está en un momento de grandes desafíos y dependerá de los distintos actores sociales evitar que finalmente colapse. Ayer, de previo al inicio de nuestra reunión, se dio un programa en 7 días donde se daba cuenta de parte de esa crisis por la que está pasando el Poder Judicial. Y sobre el punto ya profundizaremos, si tenemos tiempo, sobre qué rol juega el tema de la elección de los magistrados y magistradas. Bien, contesto a tu pregunta diciendo lo siguiente. En efecto, he participado en el proceso, creo que ya estoy por fuera, ¿verdad? Y eso de alguna manera me libera para poder hablar con mayor amplitud sobre estas cuestiones. Voy a tener el cuidado, la prudencia de tratar de hacerlo desde un marco teórico sólido para evitar cualquier crítica en el sentido de que por haber quedado por fuera del proceso se malinterpreten las críticas que voy a hacer. Mis críticas son totalmente honestas. El procedimiento de elección de magistrados y magistradas en realidad no existe como tal. La Constitución Política únicamente dispone los requisitos que debe tener la persona para ser nombrada en ese cargo: ser mayor de 35 años del estado seglar, con 10 años de experiencia en la abogacía, si nunca ha ejercido la judicatura, o de 5 años de experiencia si ha sido juez o jueza, si no me equivoco. Más allá de eso, la Constitución Política no nos dice cuál es el procedimiento a seguir, salvo que la persona que se presente para ser electa obtenga una mayoría calificada de 38 votos. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? ¿Quién lo explica? Para comenzar con una primera referencia bibliográfica, para quien tenga interés en profundizar sobre esos temas, hay un libro muy, muy interesante, abundante información empírica, de un sociólogo costarricense, del doctor Manuel Solís Avendaño. El texto se llama Costa Rica, la democracia de las razones débiles y los pasajes ocultos. Título bastante elocuente, publicado por la editorial de la UCR. Ahí explica cuál era el procedimiento de elección de magistrados, donde básicamente los partidos mayoritarios, en el contexto del bipartidismo, se ponían de acuerdo, pactaban entre sí, y cuando quedaba una plaza vacante en las distintas salas, las 4 salas que conforman la Corte Suprema de Justicia, a partir de la creación de la Sala Constitucional del 89, se repartían los nombramientos. Y elegían, por lo general, viéndolo en retrospectiva, a personas que reunían la calificación académica y profesional en términos generales, siempre con algunas excepciones,
para ocupar esos puestos. Hasta ese momento, tal parece que no se causaba ningún tipo de malestar, ¿sí? Y se aceptaba sin mayores cuestionamientos esa forma de elección de las altas magistraturas. Posteriormente, cuando comenzó a derrumbarse el bipartidismo y la posibilidad de repartirse, uno mío, otro suyo, los distintos cargos, aclaro que esto no quiere decir que se repartieran políticamente, que no fueran magistrados o magistradas independientes, con criterio, e incluso que eran capaces de adversar o enfrentarse con el poder político de turno. Viene a mi cabeza don Rodolfo Pisa Escalante, por ejemplo, que en su jurisprudencia fue siempre muy compatible en ese sentido. Cuando se comienza a derrumbar el bipartidismo y aparece el tema de la comisión de nombramientos, don Manuel Solís Avendaño sostiene, si lo cito correctamente, que lo que se pretende es crear un mecanismo aparente, algunos lo podrían calificar como una fachada institucional, para llevar a cabo tales nombramientos, que, dicho sea de paso, carecían en términos generales de una metodología estandarizada que cumpliera con ciertos requisitos, llamémosles objetivos, en el sentido de que pueden ser verificados por cualquier otro. Si una persona cumple o no el requisito A, el requisito B o el requisito C, y finalmente se proponía una terna o una lista para que se hiciera la elección. El tema de fondo es que las razones determinantes para elegir a una persona u otra nunca eran razones, llamémosle, explícitas, transparentes, que se pudiera conocer que se elegía a tal o cual persona por su afinidad ideológica, por su visión del mundo, o por las razones que fueran. Recientemente, la comisión comenzó a implementar, eso ocurrió, si mi memoria no me falla, en la anterior legislatura, aunque se ha continuado en esta, en proponer lo que se ha dado en denominar metodología. Recordemos que cuando se habla de metodología, la idea de fondo es que si yo llego a una determinada conclusión siguiendo un método, cualquier otra persona puede examinar si yo respeté ese método, la idoneidad de ese método para el propósito propuesto y finalmente si el resultado al que se llegó se deriva o no con el método seguido. Es decir, establecer un mecanismo, llamémosle, de control. El problema con el método establecido se da por partida doble. Se establece de manera totalmente discrecional, arbitraria, digámoslo así, porque no hay ninguna regla que le dé fundamento, una tabla para calificar los denominados atestados. ¿Sí? Tantas publicaciones, tantos puntos, tantos títulos académicos, tantos puntos, tantos años de experiencia, tantos puntos, etcétera, etcétera. Luego sume usted y obtiene un resultado final. Pero paralelo a esa parte del método viene una segunda parte, que es la denominada entrevista. Sobre el punto no existe ningún tipo de criterio para examinar qué es lo que se le va a preguntar, qué es lo que se pretende medir con las preguntas, si a todos se les pregunta lo mismo, si las preguntas que se plantean son o no las preguntas adecuadas o idóneas para examinar la competencia profesional de la persona, su trayectoria profesional, etcétera, etcétera. Y es aquí donde se introducen también las variables de tipo discrecional o arbitrario, porque usted no tiene ningún tipo de control para saber si la valoración que finalmente se deriva de la entrevista responde a algún criterio, comillas, objetivo que pueda ser constatado por cualquier otra persona que se aproxime, por la razón que sea, por curiosidad, a examinar, a valorar si el resultado en efecto se corresponde o no con la entrevista. E incluso tendríamos un segundo aspecto. En el tema de la entrevista también se introducen variables
no controlables de tipo subjetivo, ideológico, emotivo, si se quiere, irracionales. Si la persona agradó o no en su entrevista, si resultó simpática o no, si la persona dijo realmente lo que piensa o lo que creía o creyó que quería oír el auditorio que realizaba la entrevista, etc. E incluso podríamos suponer que alguien hablaría de la filosofía de la sospecha, que la entrevista es simplemente un requisito de paso que no resulta determinante porque las verdaderas razones para elegir a una persona u otra como futuro miembro de una terna nunca se van a exponer allí. Un poco por allí es lo que expone don Manuel Solís Avendaño cuando habla precisamente de las razones débiles y los pasajes. De forma que la sociedad civil costarricense, o los distintos grupos que la componen, no podrán conocer, salvo que estén dentro del mismo proceso, qué es lo que realmente ha sido lo determinante para elegir a una persona o no. Gustavo y don Francisco, a mí me da un poco de miedo cuando escucho a una persona autodenominarse jurista. Y sucede mucho. Yo podría dar 4 nombres. Creo que uno de ellos perfectamente podría decir que está aquí entre nosotros, pero podría dar 4 nombres. Uno que es ateniense, probablemente el mejor penalista costarricense de la historia, don Francisco Castillo González. Además, doña Elizabeth Odio Benito, doña Sonia Picado, quienes han brillado a nivel internacional en derechos humanos, y creo que también don Walter Antillón, definitivamente. Hay un libro de don Walter Antillón, El Poder Judicial, crónica de una debacle, que tengo acá, y creo que al igual que este libro que usted nos ha citado, es bastante fuerte en algunas de sus críticas. Y don Walter acá, en la página 193, 196 indica que el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia es político, lo que al fin quiere decir partidista, en un análisis que él hace. Don Francisco, ¿qué nos podría usted indicar al respecto? No se oye. Perdón, me come la tecnología. Sí. Es muy interesante el análisis que hace don Gustavo, porque yo soy de los que está de acuerdo en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser nombrados por el Congreso, por la Asamblea Legislativa, porque son los representantes del pueblo. En lo que no estoy de acuerdo es en esa metodología, entre comillas, que se supone que utilizan. Primero, y no sé si todavía se mantiene, los requisitos varían de un concurso a otro. ¿Por qué? Porque necesitan que los requisitos tengan un valor para el candidato que yo quiero. Entonces, esa parte que se supone que es objetiva viene amañada desde el principio. Y luego viene una entrevista en la que el candidato, y lo hablo por experiencia propia, el candidato se sienta y enfrenta a una serie de personas. Algunos no tienen ninguna preparación académica o profesional, digamos. Otros se dedican a los trabajos más distantes del derecho, del ejercicio del derecho, y hay otros que se dedican a actividades que no tienen nada que ver con la profesión, ni con trabajo intelectual, ni nada de lo que se podría desear de un Congreso que tiene que decidir los destinos del país. Y entonces, algunos hemos sido víctimas. Yo no quiero cuestionar mi nota, pero doña Patricia Vargas, don Javier Llobet, han sido calificados con 0, para que todo lo que han logrado en la parte objetiva del currículum se anule con la entrevista y queden fuera de la nómina y no puedan siquiera ir a plenario para la elección. Entonces todo se prepara, todo es una puesta en escena para dar un
una pintadita de juricidad falsa a la madera y que parezca una gran pieza de ebanistería. Ese es el problema, creo yo, que tenemos. Y entonces, no creo, con todo respeto, no quiero tildar a nadie. Hay amigos míos en la Corte, hay otras personas que no conozco. Creo que hay algunas personas que han logrado llegar a la Corte siendo muy capaces. Hay otros que no pongo en tela de duda su honestidad, pero sí su excelencia profesional. Y este no es el lugar tampoco para hacer esos cuestionamientos singulares, pero lo que afecta en esto es que una persona, y es mi criterio, una persona es menos independiente en la medida en que tenga menos recursos intelectuales propiamente del derecho para poder decidir y argumentar frente a quienes le quieran poner presión. Y esto me parece que hace que la Corte de alguna manera haya perdido independencia. Cuando se resolvió, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro, que lo tuvieron que ganar los interesados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con gran tristeza escuchamos por televisión un magistrado de la Sala Constitucional diciendo que la Sala había rechazado la fecundación in vitro porque había interpretado la idiosincrasia del pueblo. Y hasta donde yo entiendo, ningún abogado interpreta la idiosincrasia de nada, ni nos preparan para eso en la universidad, ni para resolver con encuestas, ni para resolver con la opinión. Yo no sé qué es eso y no podría afirmar semejante cosa. No estamos preparados, ¿verdad? Ahí es, como decía una radioemisora hace algunos años, ahí es donde lo ignoto y lo desconocido imponen respeto y silencio, ¿verdad? Los magistrados de la Sala Constitucional tienen que resolver con la Constitución y con las leyes, no con la idiosincrasia del pueblo. Esa es una confesión clara de que se resolvió por presiones y no por la Constitución. Y ahí es donde se empieza a desmoronar, porque yo como ciudadano, y creo que cualquiera de los que nos está oyendo, tiene la seguridad jurídica si se resuelve con base en las normas escritas, no con base en la idiosincrasia, que no sabemos quién es, ni de quién es, ni por qué se interpreta en determinada forma. Don Gustavo. Si me permites, nada más para poner otro ejemplo, que va en la misma línea, solamente que en sentido contrario. El caso del magistrado Fernando Cruz Castro. Don Fernando Cruz fue uno de los magistrados, conjuntamente, si no me equivoco, con el magistrado Gilbert Armijo, de quien guardo un gran recuerdo, que salvaron en distintas ocasiones el voto cuando se discutía la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio y de las leyes de implementación. Cuando estaba por finalizar el periodo de nombramiento del magistrado Cruz Castro, que sobrevino una votación en la Asamblea Legislativa y no se le reeligió. Y un diputado de la provincia de Alajuela en aquel entonces dijo que querían mandar un mensaje a la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, tomen nota ustedes, si quieren que les nombremos o les reelijamos, tienen que ser afines a nuestra visión económica, política, porque de lo contrario, si se aparta de ella, sepa usted que le vamos a echar. Eso no se llegó finalmente a concretar porque la votación sobrevino cuando ya había vencido el plazo para votar en ese sentido y quedó automáticamente reelecto don Fernando Cruz. Pero si lo recuerdan, incluso se le mandó un mensaje a la Corte. Me llamó la atención de que no provocara una indignada reacción de parte de la Corte Suprema de Justicia. Y si se dio, por lo menos yo no la conozco. No, perdón, ahí sí yo quiero salvar históricamente a don Luis Paulino Mora con un discurso que se llamó La Silla Vacía. Es cierto. Donde le tiró todas las lanzas al Poder Legislativo por pretender arrodillar al Poder Judicial. Es correcto. Sí. Que lo dio desde la escalinata del edificio de la Corte Suprema. Creo que fue ahí, me parece. Sí, es correcto. Pero sí es...
No, Francisco, es que quería nada más retomar ese tema que usted estaba hablando muy interesante, es el tema de la entrevista y el nivel de subjetividad. Es que don Francisco indica, y eso vamos a hablar posteriormente, sobre otros sistemas a nivel de derecho comparado con relación al nombramiento de los magistrados y magistradas. Pero, por ejemplo, yo no estoy del todo de acuerdo que sea la Asamblea Legislativa. Sigo un poquito la línea de don Walter Antillón en ese tema. Pero lo que me preocupa es si los diputados y diputadas tienen la formación para realizar ese tipo de entrevistas, porque ya vimos, de acuerdo a lo que nos ha indicado Gustavo, que muchas veces no hay metodología o no ha habido. Dos, cuando se intenta crear una, es modificable por parte de la misma comisión y pareciera que no hay mucha seguridad jurídica, pero en el momento, en la hora más importante, que es cuando se hace la entrevista desde mi perspectiva, porque como ya lo dijo don Francisco, llegan a poner nota cero a renombrados juristas y a renombrados profesionales y mujeres profesionales que tienen grandes atestados, que han trabajado desde las trincheras, que han venido desde lo más bajo, que se han chollado las nalgas, como dice el Chunche Montero, y que han demostrado tener justamente todos los atestados para conformar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ejemplo, ahora en las últimas entrevistas, al tener yo varios conocidos y conocidas, tuve la oportunidad de ver algunas de las entrevistas, vi la entrevista que le hicieron a don Gustavo. Hay preguntas que dejan mucho que desear, porque evidentemente no tienen la preparación para formularlas. Incluso en ocasiones da la impresión, ojo lo que voy a decir, da la impresión de que otras personas formulan la pregunta. Aun y cuando se puedan formular preguntas incisivas, de calado, para conocer el pensamiento de una persona, las verdaderas razones están en otra parte. Lo sigo creyendo, salvo de que se demuestre lo contrario. Y la investigación que conozco más bien va en otro sentido. Yo creo que la presunción es iuris et de iure, es decir, bueno, no sí. requiere prueba en contrario. Bueno. Es lo que usted está diciendo. De hecho, vamos a ver. ¿Cuál es el tema de fondo que se busca? Y no afirmo que esto esté bien o esté mal, que sea justo o injusto. Voy a procurar no hacer un juicio de valor, sino una descripción, una constatación. Que creo que hay un segundo tomo sobre el que está trabajando una segunda investigación don Manuel Solís, que va a verificar eso. Y es la siguiente cuestión. Lo que se procura, lo formula a manera de hipótesis, es designar a una persona que, en términos generales, sea afín a la visión del mundo dominante, a los intereses en juego, a las políticas que se quieren aplicar en un determinado momento. Es decir, si la visión del mundo que se impone va en una dirección, probablemente quien tenga una visión del mundo que vaya en la dirección contraria, olvídese usted de que la van a volver a ver con buenos ojos. Se va a procurar que quien sea electo o electa no resulte incómodo, al final de cuentas, para el ejercicio del poder. Dicho esto, como hipótesis, habría que examinar si posteriormente, en casos anteriores, quienes han sido nombrados resuelven respecto de aquellos casos delicados donde sí está en juego el ejercicio del poder y el control de este, si resuelven conforme a la visión del mundo de quienes le nombraron, o si para esos casos difíciles resuelve conforme se esperaba que lo hiciera.
Y eso se puede investigar empíricamente, perfectamente. De ahí que, y volviendo al tema, uno se podría cuestionar, si en efecto la entrevista fuera el método idóneo, tal y como se ha dado al día de hoy, el candidato que llega allí, la candidata que llega allí, llegará en efecto a decir lo que asume, espera, que es lo que quieren escuchar el auditorio, de manera que de un discurso de música de palabras que le suene armónico a las personas que le están escuchando, o va a decir realmente, se va a sincerar y va a decir tal cual lo que piensa, lo que realmente cree, sus convicciones políticas, sus convicciones religiosas, etcétera, etcétera. Yo en mis clases de filosofía, se nos fue don Francisco, creo. Prosigo, Mario. Por favor, sí, don Gustavo. Sí, yo en mis clases de filosofía y repasando el contenido de distintas actas de entrevistas, recuerdo una anécdota que no voy yo a mencionar el nombre porque, como dijo don Francisco, no viene al caso, no viene a cuentos, donde se le preguntaba a una persona que concursaba, creo, en aquel entonces para la Sala Constitucional, si se cortaría el pelo, el cabello. Y las palabras, ahí consta el acta, que me dio la tarea de buscarla para ver si era cierto o no. La anécdota, aquel contestó, probablemente sin advertir, es decir, fríamente lo que iba a decir. Dijo más o menos lo siguiente: bueno, si usted me lo pide. Bueno, ¿qué diablos tiene que ver su corte de pelo? ¿Sí? Con que le veamos con buenos ojos a usted y le nombremos a usted, y mucho menos que tiene que ver una respuesta que diga, bueno, si usted me lo pide. Bueno, es que es una prueba de subordinación. En efecto, sí, es una prueba de vasallaje, tal cual. Tal cual. Entonces uno se cuestiona, bueno, si uno realmente quiere conocer quién ha sido una persona, pues la manera idónea sería examinar con detalle toda su trayectoria. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha resuelto? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha resuelto distintos casos? Si hablamos de alguien que haya pasado por la judicatura, si hay alguien que ha pasado por la academia, ¿cuál ha sido su desarrollo académico? ¿Qué ha publicado? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus compromisos? Gustavo, etcétera. Ahora que usted toca este punto, yo quiero profundizar en esto, porque esta es la parte importante. A mí yo viví en Guatemala, y Guatemala en un intento histórico por evitar esto que nos está pasando ahora, la politización de la justicia, decidió que los nombramientos tenían que pasar por el filtro de unas comisiones de nombramientos, fuera del Poder Legislativo. Entonces están los rectores de universidades, el Colegio de Abogados, algunas entidades públicas, otras privadas, pero entonces esto hizo que muchísimas universidades sean de garaje, que pertenezcan a determinadas organizaciones que están al margen de la ley para poder sentar un rector, hacer las entrevistas y escoger a sus propios magistrados. Y al final de cuentas, se potencian los compromisos de los candidatos porque es demasiada gente, demasiados intereses involucrados. A mí me parece que el cáncer del nombramiento de magistrados en Costa Rica es la comisión de nombramientos. Me parece que esa parte objetiva de construir la nómina de candidatos debería serla un órgano independiente y técnico y sin entrevista. Que le asigne a don Gustavo Jiménez el puntaje, quedó de primero, de segundo, de tercero, de quinto, de décimo. O de último. O de último. Pero esa es la lista y se la suministran a los diputados. Y les dicen, bueno, si los requisitos eran tener de 70 para arriba o de 80 para arriba, estos son los que están de primeros. Tienen que nombrar de esos.
sin que la Asamblea pueda rechazar la lista, sin que pueda hacer nada más que nombrar. Y luego sí tiene que venir un nombramiento político, que es lo que usted estaba señalando. A mí me parece que la Asamblea Legislativa tiene el deber y el poder de tomar las grandes decisiones políticas del país. Entonces el diputado responsable tendrá que determinar, bueno, don Gustavo Jiménez, que se postula para magistrado de lo penal, es en extremo garantista y eso no nos gusta. O es un garantista moderado, o es muy apegado a la letra de la ley para restarme las garantías, ¿verdad? Esa decisión política es válida, porque el Poder Legislativo, como representante del pueblo, tiene el deber de tomar esa decisión. Pero la decisión no puede ser si don Gustavo Jiménez está de acuerdo con mi partido o con mis ideas o nos va a abrir estos espacios a determinadas empresas que ahora no las permite la Sala Constitucional o que son delito o que qué sé yo. Eso es lo que es inválido. Lo que sería correcto políticamente es que se decida de acuerdo a un estudio del perfil del juez o del abogado litigante o del profesor o del que sea candidato, cuál es su posición ideológica, pero del derecho, no ideológica de partidos o económica, digamos. Eso es lo que a mí me parece. Porque cuando yo he visto... Don Francisco, perdón, tal vez para poder complementar eso que usted está diciendo, se dio un expediente, el expediente 20.472, que fue el proyecto de ley, reforma parcial de los artículos 121, inciso 3, 152 y siguientes de la Constitución Política. Y dentro de la argumentación de ese proyecto, esto tiene mucha relación con lo que usted indicó de Guatemala. Pero, por ejemplo, se indica que don Walter Antillón en el 2004 propuso un modelo de 17 miembros de la Corte Suprema y es por el que nos decantamos en esta propuesta. Se refiere a este proyecto de ley, muy inspirado en este tipo de iniciativas y de los cuales 11 serán jueces propietarios de cualquier rango, electos por votación directa y secreta de todos los jueces, y 6 miembros escogidos por la Asamblea Legislativa, 3 abogados con más de 20 años de ejercicio profesional intachable de una lista remitida por el Colegio de Abogados y los otros 3 de una terna de profesores con grado catedrático enviado por la Universidad de Costa Rica. A mí no me desagrada este proyecto. No, bueno, yo creo particularmente que los jueces no deben tomar decisiones políticas. Y el nombramiento es una decisión política. Yo creo que hay que mantener a los jueces como era antes, muy ajenos a la política. Okay. Bueno, yo creo, don Mario y don Gustavo, que don Gustavo nos debe algunos programas más, ¿verdad? Sí, si me permite, porque discrepo de lo que está diciendo Francisco, sí, con todo respeto. No, de eso se trata. Y creo, bueno, que mi desaveniencia o mi desacuerdo quizás no sea tanto, pero tiene que ver con la definición de qué es lo que vamos a entender por política o por político, que es una palabra que admite distintas acepciones o distintos enfoques. Si estamos hablando de político partidista, concuerdo totalmente en que sería horroroso que para llegar a un puesto de estos haya que formar o darle la adición, obviamente no explícita, porque no se puede, porque así lo prohíbe la ley orgánica del Poder Judicial, a un determinado partido político u otro. Pero si por política se entiende una determinada visión del mundo, de lo que debe ser una sociedad, de cómo debe estar ordenada u organizada, lo que pasa por tener una concepción del proceso económico, de cuál debe ser el modelo económico, de cuál debe ser la relación entre las distintas personas, cómo se deben de resolver los conflictos, etcétera, etcétera. Los jueces trabajamos, en última instancia, con decisiones políticas que se han materializado en textos jurídicos. Y ojo, los textos jurídicos, que si se quiere son
decisiones políticas, legislativas, que se han condensado en un determinado texto, aún así permiten en muchos casos que se pueda leer de una forma o de otra. Yo lo ponía con el siguiente ejemplo. Usted se va a la Constitución Política, donde dice que el Estado procurará la más justa redistribución de la riqueza. Hablando de Costa Rica, que hoy en día, de ser en su momento uno de los países socialmente más igualitarios de toda América Latina, hoy en día creo que es el que ocupa el puesto número 1 como el país más desigual. Y eso tiene una serie de consecuencias. Si usted pone a un magistrado o magistrada neoliberal o afín con las ideas neoliberales, pues la más justa redistribución de la riqueza es aquella que el mercado, librado a su propia lógica, establece. Punto. Y ahí no se meta el Estado. Si usted pone a un magistrado, magistrada socialista o con ideas en esa dirección, entenderá que la más justa redistribución pasa porque el Estado corrija los excesos del mercado, las distorsiones o disfunciones del mercado. De manera que el Estado intervenga para redistribuir la riqueza que obtienen algunos grupos hacia la mayoría. Y ahí, en el medio, puede usted tener un rango de decisiones. ¿Es una decisión política? Sí, sí lo es, sin lugar a dudas. Sobre ese aspecto, yo sostengo que el juez sí tiene su mentalidad política en ese sentido. Quería mencionar... Yo estoy de acuerdo con usted en eso, pero dentro de un marco que le da la ley. Sí, pero nuevamente estoy en desacuerdo. Este marco es un marco, una jaula de hierro, de acero, de manera que el juez se pone una camisa de fuerza y esta camisa de fuerza no le permite al juez moverse mayormente, o esta camisa de fuerza termina siendo en muchos casos un trampantojo, una trampa para el ojo, en este caso, para el oído, por así decirlo, en el sentido de que el juez que se presenta frente a su auditorio como constreñido irremisiblemente por un texto jurídico que la amarra y que no le permite ningún tipo de movimiento, de manera que se transforma, recordemos a Montesquieu, en la boca muda que pronuncia las palabras de la ley y no puede hacer más allá de eso, o es una camisa de fuerza aparente porque el juez por debajo de esta puede moverse más o menos a sus anchas. Y ojo, esto que estoy diciendo no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Kelsen, que lo tenía clarísimo. Yo estoy de acuerdo, incluso yo creo que siempre he sido partidario de la interpretación progresiva de la ley, pero el juez no puede interpretar la ley en función política. Vamos a ver. Okay. Si el juez liberal enfrentara un caso de usurpación de una hacienda, siendo juez liberal y entendiendo bien su trabajo de juez, no podría poner pena máxima a los acusados, a los condenados, porque tiene que individualizar la pena en función de la lesividad. Ahí hay un margen que la ley le permitirá, pero no podrá justificar jamás en su pensamiento liberal la pena máxima. O un socialista jamás podrá justificar una absolutoria por una invasión de tierras porque la ley se lo está impidiendo. Hay un marco que no se puede transgredir. Es cierto que hay una libertad de interpretación e incluso de actualización de la ley a la realidad que le impongan nuevas leyes, que le impongan otras, y entonces el ordenamiento cambia, todo el motor cambia porque hay piezas nuevas. Pero yo sí creo que dentro de esto que es lo que estamos hablando, es lo que se podría valorar sanamente para seleccionar un juez. No si se va a subordinar a mí. Conozco el caso de un candidato que prácticamente le imponían, si llegaba a la sala constitucional, resolver en una determinada forma un expediente. Y él tuvo que decir en la comisión, yo no soy el candidato que usted quiere, porque yo no le voy a hacer caso. Este es un problema, este es un problema muy serio. Yo creo que los jueces sí, bueno, yo fui juez, hemos tenido ideología en nuestro trabajo,
y vemos, no podemos renunciar tampoco a preferencias políticas, pero la ley es un límite para cualquier juez que esté ahí. A mí me molesta muchísimo ahora, por ejemplo, cuando hay juicios de reenvío y los jueces de reenvío resuelven como si no hubiera habido apelación, porque dicen que el tribunal de segunda instancia no los vincula porque son independientes. Y entonces violan, es decir, neutralizan el recurso y lesionan los derechos. Y esto no es lo que quiere la ley, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos jueces, no digamos, estos no son liberales, sino libertinos, jurídicamente hablando, si cabe el término, ¿verdad? Pero destruyen el Estado de Derecho. Ahora, Gustavo, tal vez como para contextualizarlo en un ejemplo internacional. Hace poco estuvo trabado durante varios meses el Consejo General del Poder Judicial en España y el Tribunal Constitucional. Ambos no se podían renovar por la disputa entre el PSOE y el Partido Popular. Y Vox también. Vox y Unidas Podemos. O sea, literalmente la política se encargó de prácticamente pasearse en la jurisdicción. O sea, ¿qué tenemos que hacer, Gustavo, para evitar que eventualmente lleguemos a ese nivel? Porque hemos tenido procesos de selección de magistrados que han tardado años, con magistrados suplentes que están ocupando esos cargos. Me parece que hay una cierta semejanza entre lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en Costa Rica en ese tema. Ok. Lo planteo del siguiente modo. Retomando un poco el eje de la conversación. Yo creo que cuando se da un proceso de elección, aunque no se formule de manera explícita y no necesariamente esté consciente la cabeza de quienes van a decidir cuál va a ser la persona que va a ocupar ese cargo, sí se espera elegir a alguien que sea más o menos a imagen y semejanza de quien elige. Porque creo que en la Asamblea Legislativa en algún momento se dieron cuenta, como se le llama aquí, la clase política se dio cuenta de que lo que se vaya a resolver a futuro, o la línea de lo que se va a resolver a futuro, en gran medida va a depender de la ideología del juez o jueza que sea electo, o del candidato o candidata que termine siendo electo. Podría decirse que esto no es necesariamente así, pero si uno se va a la historia y a otros contextos culturales, hay evidencia empírica que sí lo demuestra. Y quería mencionar también para quienes nos estén escuchando, por si tienen interés en buscar información sobre el tema. Hago una semblanza rápidamente de distintos textos. Hay uno que me lo regaló precisamente Javier Jovet, que se llama Los juristas del horror, de Ingo Müller, donde analiza cómo la judicatura alemana fue, primero que todo, purgada, por decirlo así, filtrada por el régimen nacional socialista, encabezado por Hitler, de todos aquellos jueces de tipo liberal, que seguían creyendo en el Estado de Derecho y en respeto de derechos fundamentales. Y a continuación se construye una judicatura que, frente al ejercicio del poder del nacionalsocialismo, nunca fue un contrapeso. ¿Sí? Un ejemplo. Otro ejemplo, mucho más reciente todavía, es un libro publicado hace relativamente poco por Ben Reuters. En español se llama La Revolución Secreta, del Estado de Derecho al Estado Judicial, un ensayo sobre constitución y método, donde Reuters analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. ¿Se oye, Mario? Puede continuar, Gustavo. Sí. Hubo un traslape ahí en las imágenes.
Sí, muchas gracias. Estudia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y expone cómo en muchas de sus decisiones se extralimitó incluso el texto, el marco del que nos habla don Francisco, y se tomaron decisiones que no encontraban su reflejo en el texto escrito de la Constitución alemana, de la Constitución de Bonn. Y un último ejemplo, si se quiere, también reciente, se da con el tema de la elección de los jueces y juezas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde, a diferencia de nuestro sistema, es el presidente el que propone a una persona, esta pasa por un proceso de entrevistas y si el presidente tiene la mayoría en el Congreso, se elige a esta persona. Y gracias a ello, gracias a que pudo constituir una Corte Suprema de Justicia afín con la ideología, en este caso el Partido Republicano, se logró revertir, y lo digo sin tomar partido a favor o en contra, una sentencia de la década de los años 70 del caso Roe versus Wade sobre el tema del aborto. Y se teme de que otras decisiones en materia de tenencia de armas, por ejemplo, vayan a correr la misma suerte. De forma que, por más marco que haya, la posibilidad de extralimitarlo siempre está presente. Don Gustavo, pero aquí yo creo que hay un matiz que es importante, y es que en los países anglosajones como Estados Unidos, la decisión del juez está por encima de la ley. El juez juega ese doble papel, ¿verdad? De juzgador y legislador. Okay. La ley se subordina a la jurisprudencia. Nosotros tenemos la ley por encima de la decisión de los jueces. Bueno, esto yo diría que es el desideratum, lo que debe de ser. Así debería de ser y estoy de acuerdo en que debería ser así. Pero si uno lo mira desde el ámbito de la sociología del derecho, de la filosofía del derecho, puede que esa visión optimista, que tiene mucho de pensamiento por deseo, de wishful thinking, porque uno quisiera que fuera así, de que cuando usted va a resolver mi caso, esa resolución pase por un análisis riguroso del texto jurídico, una valoración con base en la sana crítica de las pruebas evacuadas y finalmente resuelva usted lo que corresponde. No obstante, y menciono otro estudio de otro sociólogo del derecho alemán, que da abundantísimos ejemplos. Gustavo, ¿Sí? Perdona, es que ya estamos por concluir en la hora de programa. Sí. Pero creo que nos va a quedar nuevamente pendiente, don Francisco, otra invitación a Gustavo, ¿verdad? Porque teníamos también la intención de analizar otros temas, como el tema de la verticalidad, ¿verdad? De la institución y otras temáticas muy importantes relacionadas al tema del nombramiento. También no conversamos sobre el tema de la reelección, que es un tema también bastante importante, que está relacionado también con lo que conversaba Gustavo con relación a esas amenazas implícitas, ¿verdad? Desde el poder legislativo al poder judicial. Pero entonces, un minutito a cada uno de los a don Francisco y a don Gustavo, a nuestro invitado, para que hagan un cierre del programa. Adelante, don Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, les agradezco por haberme invitado y darme la oportunidad de conversar con ustedes. Yo, retomando la introducción que hizo don Francisco, creo que vivimos una situación de crisis. A la vista está lo que ha pasado y si nos atenemos a ello, de lo que podría llegar a ocurrir. Y si los distintos grupos de la sociedad civil no están atentos a lo que pasa, la perspectiva, y siempre teniendo claro de que cualquier predicción es falible en todo sentido, lo que podría llegar a ocurrir no necesariamente será lo mejor para la democracia costarricense. Y de hecho estoy convencido
de que frente al proceso de destrucción del Estado social de derecho, frente a la destrucción, la crisis de los derechos económicos, sociales y culturales, y también, ojo, de los derechos de la primera generación, la mano del populismo penal que lo ha venido socavando, la democracia que aún nos queda corre algún peligro. Y si no se advierte esta situación y no se hace algo, si no se advierte, yo creo que lamentablemente lo que aún nos queda, que alguien lo describía como la casa que se caía a pedazos en el informe del Estado de la Nación, se va a terminar por derrumbar finalmente. Don Francisco. No, el programa me ha encantado, don Gustavo nos ha enseñado muchísimo, ha sido una gran oportunidad de este intercambio para poder visualizar, afinar los pensamientos. Creo que nos debemos otro programa con usted, don Gustavo, y le agradezco que aceptara la invitación. Le deseo lo mejor y sigamos luchando por Costa Rica, que es la patria que tenemos. Así es. Muy bien, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo, muchas gracias, don Francisco. La verdad ha sido un programa muy, muy, muy bonito. He aprendido montones, como dice don Francisco, hemos aprendido mucho de Gustavo y esperamos que ustedes también. Los esperamos en nuestro próximo programa. Que pasen muy buena noche.